Ahora vamos a continuar con la unidad 7 y 8, que son las correspondientes ya para ahora sí terminar el bloque 2 de salud mental. Empezamos con la unidad 7, que es la correspondiente a problemas de salud mental. Primero, algo que deben de saber sí o sí y que les van a preguntar es seguramente pues qué es la agresión o qué es la violencia, o les van a poner un ejemplo y ustedes deben de decidir si es agresión o si es violencia. Ahora sí, empezamos con agresión. ¿Qué es la agresión? Pues, la agresión como tal es algo más innato, entonces véanlo así. En este caso, pues se va a hacer presente en situaciones donde haya una amenaza para la supervivencia o para el bienestar de la persona. También, pues, sí está dirigida para hacer daño, pero pues como una manera de reacción inmediata, ¿no? O sea, no es como que ese sea su fin, o sea, que lo haga de manera intencionada, sino que es solamente como que una reacción para defenderte. Y también es una conducta que pues nos ayuda en la adaptación, como les menciono, y a la supervivencia de la especie. En este caso, pues es importante considerar que los actos de agresión pues no se consideran o no están tipificados como delitos como los actos de violencia, pero pues también nos ayudan la agresión nos ayuda para escapar de situaciones o de ataques externos. Puede llegar o no a causar un daño y pues se observa en todos los mamíferos, ¿no? O sea, todos los animales, y pues entre ellos pues estamos incluidos nosotros, el ser humano. Ahora vamos a ver, ya pasamos de la agresión, ahora vamos a ver en qué consiste la violencia. La violencia pues son justamente estas conductas que son más destructivas, perversas y son hechas con maldad. También la agresión pues tiene el fin de causar pues el mayor daño posible y pues no tiene una razón adaptativa, o sea, no está justificado como por el hecho de querer sobrevivir o por el hecho de querer adaptarse. Entonces solamente se trata de poner en riesgo la vida de pues tanto de una persona como de la especie, y pues aquí sí, ya los actos de violencia son tipificados como delitos principalmente y pues llevan sus respectivas sanciones. Ahora, también pues este es un acto que se lleva a cabo de manera intencional y pues su fin principal es hacer daño o obtener un beneficio por medio de ella. También pues atentan contra los derechos de las otras personas, ya sea también contra su integridad física, psicológica y moral. Puede ser tanto de una persona o de un grupo. También se ha demostrado que la violencia es exclusiva del ser humano, a diferencia de la agresión, que pues la agresión la encontramos en todos los animales o mamíferos, ¿no? Mientras que en la violencia solamente se ha descrito en el ser humano. Y bueno, algunas de las teorías que se mencionan para explicar de dónde viene pues la agresividad es la concepción instintivista y la concepción ambientalista. En este caso, la instintivista, como su nombre lo dice, pues habla más desde pues algo más genético, ¿no? O sea, algo más innato, algo más del instinto. Entonces, pues menciona que la conducta pues del ser humano viene del instinto, y esta pues ya viene como marcada, ¿no? De una manera pues ya filogenéticamente, o sea, ya viene en nuestro material genético. Y la ambientalista nos dice que pues la conducta humana es en gran parte pues influenciada por todo nuestro desarrollo, o sea, nuestro medio ambiente, ¿no? O sea, en el lugar, o más bien desde que nacemos y pues en el entorno que nos rodea mientras pues vivimos. Y si recuerdan de primer bloque, vamos a recuperar esta idea de que la no satisfacción de las necesidades va a generar pues agresividad. También cuáles son las funciones, también otras explicado desde la vista biológica, podemos ver que las fuentes de la agresividad de los humanos pues también pueden ser intervenidos por la amígdala. La amígdala pues en este caso, si ustedes recuerdan, anteriormente les había mencionado que la amígdala sí estaba involucrada en otros procesos también, como por ejemplo el miedo. Entonces, pues tómenla en cuenta, ¿no? Y también
Aquí pues nos dicen que si la amígdala tiene, o sea, si está haciendo de más su chamba, entonces va a llevar a una agresividad, pues, bueno, va a llevar a que la persona sea muy agresiva. Y las sustancias y los neurotransmisores. En este caso tenemos la testosterona, la vasopresina, la serotonina y la dopamina. La testosterona está relacionada con estas conductas ahora sí que de dominar y de la obtención de tener un mayor estatus. La vasopresina normalmente la vemos en relaciones de apego y también, bueno, aquí es importante saber que si la vasopresina está en elevadas cantidades, también va a promover la agresión. Y pues se hizo un estudio en ratitas donde pues les administraban vasopresina y estas ratitas pues tenían conductas agresivas. La serotonina pues puede que esté en niveles altos o en niveles bajos y en cada caso pues va a haber diferentes consecuencias. Por ejemplo, si está en niveles altos, las personas pues van a ser muy impulsivas, van a ser agresivas y van a ser muy violentas. Si está en niveles bajos, pues van a ser personas que tal vez lleguen a tener mayores intentos de suicidio. En la dopamina, en este caso, está involucrada en el inicio, la ejecución y la finalización de pues la conducta agresiva. Igual tenemos otras explicaciones. Por ejemplo, Freud nos decía que pues, los seres humanos nacen con una dotación genética de energía destructiva importante y que el ambiente pues, en el que se desarrolla va a tener la influencia en cómo esta energía destructiva se va a expresar o a desarrollar. También decía que una forma de contrarrestar pues, la conducta agresiva era con el amor y le atribuía al instinto tánico o al instinto de muerte la conducta agresiva. Y bueno, ¿qué es el instinto tánico? El instinto tánico pues hace referencia a la pulsión o al instinto de muerte y pues en este caso en la conducta agresiva pues este instinto es como redirigido a otras personas. Fromm pues nos habla sobre la polaridad vida y muerte y nos habla sobre pues así, ¿no? O sea, la vida y la muerte. Entonces en la biofilia pues abarca lo que es la vida y el goce, ¿no? Y la necrofilia pues se refiere a la muerte y a la destrucción como tal. Ahora pasamos al suicidio. Primero debemos de saber que el suicidio pues es la segunda causa de muerte en personas en este rango de edad, o sea, de 15 a 29 años. Y si se dan cuenta, relaciónenlo con la vida, pues ahora sí que con la vida real, no solamente se queden como que, no, pues una escala así normal, ¿no? O sea, no se queden con puros numeritos, sino pues ya véanlo como pues en las situaciones que vemos lamentablemente muy, muy frecuentes, que pues las personas que normalmente llegan a intentar suicidarse, pues están tal vez en este proceso de la adolescencia, donde pues es una etapa muy difícil, o en la edad, o en el inicio de la edad adulta, pues que también es un proceso pues difícil, ¿no? O sea, son diferentes factores los que influyen, pero pues se trata de cambios nuevos que pues son difíciles para cualquier persona. Entonces pues tomen en cuenta que el suicidio pues es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años, o para que se acuerden, de 15 a 30, ¿no? Como para un número cerrado. Y pues la noción de muerte. Así un dato es que pues los niños de 8 a 10 años todavía no conciben como a la muerte como algo permanente o de manera definitiva. O sea, niños menores de 8 a 10 años. Ya después de los 10 años pues ya empiezan a entenderlo. Ahora, el suicidio. Primero pues vamos a ir desde lo menos grave a lo más grave. Cuando una persona pues empieza por este camino, tal vez primero empieza con la ideación suicida, ¿no? Que es cuando ya están considerando pues cometer el suicidio, solamente como una idea. Luego llegan los planes suicidas, donde aquí ya la persona empieza a ver pues cuáles métodos tal vez son los que quiere llevar a cabo para pues
su intento suicida, ¿no? El intento suicida no es cuando ya está consumado, sino que es cuando pues la persona se provoca daño a sí misma con esta intención de llegar a la muerte, ¿no? Pero el suicidio consumado, importante, ya aquí ya es cuando ya se llega definitivamente sí o sí al suicidio, que pues ya es la muerte por mano propia y con la intención de pues acabar ya con la vida. Entonces pues es importante saber que existen todas estas pues fases y que es importante intervenir desde fases tempranas para pues evitar llegar al suicidio consumado. Ahora, algo importante es que hay una diferencia entre los intentos de suicidio y los suicidios consumados. Primero, vemos que los intentos de suicidio son más frecuentes en las mujeres y pero ya un suicidio, ahora sí que ya que terminó con la vida de alguien, son más frecuentes en los hombres. Entonces tengan en cuenta esta gran diferencia. Las mujeres siempre intentan más o en mayor porcentaje pues el suicidio, pero no llegan a consumarlo. Y los hombres pues sí tienen un mayor porcentaje de ya suicidios consumados. En este caso, pues también depende del método, ¿no? Esto pues se ve influenciado porque las mujeres casi siempre, o en la mayoría de casos utilizan pues métodos menos agresivos que los hombres. Por ejemplo, el envenenamiento es uno de ellos, o sea, no es tan agresivo como por ejemplo un arma de fuego. Entonces por eso hace que tal vez se queden en intentos, pero no llegan a consumar el suicidio. Y en los hombres pues tenemos como métodos armas de fuego y ahorcamiento, los cuales pues son métodos muy agresivos, por lo que pues los va a llevar casi siempre a consumar el suicidio. Las tasas de suicidio puede ser que sean mayores o menores, dependiendo de diferentes factores. Por ejemplo, cuando hay mayores casos es en personas donde pues se empiezan a aislar o donde hay problemas familiares. También es más común en las áreas urbanas, y pues esto también, si lo analizan más a fondo, se pueden dar cuenta que pues tiene que ver mucho pues la calidad de vida, los problemas, y siendo muy sincero, pues en la vida urbana siempre hay mucho estrés, ¿no? En las personas solteras, viudas y divorciadas, también en las personas de raza blanca, y es más prevalente en personas profesionistas. Lamentablemente, pues nosotros somos uno de esos grupos con mayor riesgo de suicidio. Y en menor proporción se ha visto que hay una menor proporción pues en estas personas que condenan el suicidio, ¿no? Y también hay menores casos de suicidio en las áreas rurales. Aquí pues les dejo algunos desencadenantes que pueden llevar al suicidio. En este caso pues vamos a ver aquí la variable, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando. Luego vamos a ver qué es lo que sí te predispone más y qué es lo que te predispone, o por así decirlo, es un factor protector. Aquí pues vemos, ¿no? O sea, la edad siempre en las personas mayores a 45 años. Y sexo, pues el sexo masculino, como les mencionaba. El estado civil, que pues son personas que tengan situaciones de divorcio, viudo, o se encuentren solos o separados. El empleo, pues que sean personas desempleadas. En las relaciones interpersonales, pues que tengan pues justamente, ¿no? O sea, problemas, o sea, sean personas o relaciones muy conflictivas. En el soporte familiar es que pues igual sean conflictivos, no cuenten con esa red de apoyo. En la salud física, por ejemplo, enfermedades crónicas, que pues ya pueden llevar a la persona a creer que la única salida pues es la consideración del suicidio. En la salud mental, pues cuestiones como enfermedades de depresión, el consumo de sustancias o la tristeza, ¿no? También la ideación suicida, pues mientras sea más frecuente y intenso y prolongado, pues va a ser un factor de riesgo para que pues lleguen a consumar el suicidio. Los recursos personales, como los logros de las personas o la inestabilidad afectiva, ¿no? También los recursos sociales, como por ejemplo que sean
bueno, que se aíslen o que tengan familiares muy insensibles con ellos. Ahora pasamos del suicidio al homicidio. Y pues la conducta homicida es un acto que casi siempre vemos en personas que se meten en peleas por haber estado intoxicadas por sustancias como el alcohol. También no solamente por eso, sino por situaciones de desigualdad, de desempleo, de los estereotipos de género y pues como ya sabemos la delincuencia. En México podemos ver que ha habido un aumento brutal de homicidios, de secuestros, de desapariciones, de ajustes de cuentas y de masacres, o sea, mucha violencia. Entonces, bueno, aquí algunos datos que venían en la bibliografía para que nada más los tengan en cuenta, es que aproximadamente el 53% de estos casos pues son llevados a cabo por el crimen organizado, ¿no? Tristemente. Y pues en cuanto a homicidios en niños, pues no hay como que gran variabilidad dependiendo del sexo, sino que los niños, sean niños o niñas, sufren pues por lo mismo, ¿no? Sufren de igual manera pues estos homicidios. Los homicidios de mujeres principalmente pues son realizados por sus parejas, ya sea que estén casados o novios, o solamente tengan un vínculo afectivo, o también por hombres que son de su círculo social cercano o pues que viven cerca de ella, ¿no? O sea, es algo muy preocupante. A pesar de que pensemos que tal vez pues un desconocido pueda ser el que nos vaya a causar daño, pues inclusive tristemente pues nos tenemos que estar cuidando hasta de nuestros conocidos. Y bueno, el feminicidio, ¿qué es el feminicidio? Pues el feminicidio se refiere al asesinato de manera intencional a una mujer solamente por el simple hecho de ser mujer. Y lamentablemente el registro nos arroja que hay pues aproximadamente 10 casos de feminicidio al día. Ahora vamos con la violencia, que bueno, la violencia, recuerden, es el uso intencional de la fuerza para crear o para causar daño, o sea, es intencional pues ese daño. Y pues algunas características es que pues te va a provocar problemas, ¿no? O sea, sociales, también es de carácter destructivo, busca la destrucción, también atenta contra otras personas, contra los derechos o la integridad de otras personas o grupos, y puede producir lesiones, muerte y afectaciones en la salud mental. O sea, como este gatito es muy violento. Y las consecuencias. La violencia pues puede llevar consecuencias físicas o psicológicas, no solamente se limita a las físicas. Es importante que lo conozcan, ya que pues a veces hemos normalizado ciertas consecuencias o comportamientos y no nos damos cuenta que pues esto viene de que alguien nos está violentando, ¿no? Por ejemplo, algunas consecuencias físicas son los trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, trastornos mentales, lesiones, discapacidad y muerte. O sea, hay desde lo menos grave a lo más grave. Y las psicológicas, como por ejemplo el sentimiento de indefensión, pesimismo, de empezar a aislarse, sentirse desesperado, tener miedo o ira, sentirse vulnerable, sentirse frustrado, tener una baja autoestima, también afectación en nuestra creatividad o una dificultad para poder relacionarse con otras personas. En este caso aquí les dejo algunos ejemplos de violencia y esto sí, denle una leída detenida. Ahorita nada más les voy a decir así como rapidito, pero estas tablitas, 2 y 3, estas tablitas sí revísenla detenidamente, ya que sí les van a preguntar, o sea, sí les van a preguntar de que, dime un ejemplo de violencia intrafamiliar, o dime un ejemplo de violencia económica, o volteado, que les pongan un caso y les digan, este es un ejemplo de qué tipo de violencia. Y ya les ponen, ¿no? Bullying o violencia intrafamiliar o violencia de género
o así, ¿no? Entonces, pues recuerden eso. Ahora, tenemos, pues de acuerdo al criterio, los tipos que tenemos y los ejemplos. Aquí, en este caso, pues de acuerdo al criterio tenemos a los de tipo de acción, o sea, los de acción o comisión, que pues es una manera de violencia de forma activa, o de inacción u omisión, que es una violencia pasiva. Recuerdo que el año pasado creo que les preguntaron la de comisión, acción o comisión, y les decían de que dame un ejemplo, o les preguntaban de qué tipo era, o también la de omisión o inacción, que bueno, por ejemplo la de acción, que es la activa, es pues ya pegar o insultar, ¿no? Este es el tipo de violencia, pero omisión o inacción pues es no hacer nada a pesar de ver que algo está que algo está dañando a alguien, ¿no? También puede ser de acuerdo con la persona a la cual va dirigida, ya sea a uno mismo o hacia otras personas. Uno mismo, pues igual, ¿no? Las autolesiones, o hacia otros, como ya daños a terceros, por ejemplo, a personas de nuestra familia o amigos o de nuestro círculo social, ¿no? O inclusive fuera. También de acuerdo con la población afectada. Aquí pues lo separan, ¿no? Por ejemplo, la población infantil y juvenil, las niñas y mujeres, los adultos mayores, o de acuerdo a otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, o personas que tengan alguna discapacidad, eh, o, o personas igual con trastornos mentales o otras condiciones como algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el VIH. Igual aquí tenemos otras que pues es de acuerdo con el tipo de daño causado o por naturaleza del acto. O sea, si es una violencia física, psicológica o emocional, si es violencia sexual, si es violencia económica o patrimonial, si es de violencia de abandono o negligencia, o si es una violencia de manera religiosa. Y también de acuerdo con el criterio de funcionalidad, o sea, si es reactiva o expresiva, o si es proactiva, táctica o instrumental. O sea, bueno, estas tal vez si los quieren ahí de que marear, pues esta sí sería como que la que los demás son más pues de lógica para que se acuerden, pero tal vez las primeras que les dije, esta de acción o comisión, inacción y omisión, tal vez igual los pueden por ahí querer marear, ¿no? Porque pues no viene como que tan explícito ya en el nombre. Pero por ejemplo aquí también en la reactiva o expresiva, aquí pues podemos decir que si es reactiva o expresiva, pues es una violencia sin antes haberse reflexionado, sin haber valorado anteriormente los riesgos, con mal control emocional. Y pues yo creo que sería lo más importante. También ahora la proactiva, táctica o instrumental, pues esta se refiere a una violencia que ha sido premeditada, o sea que ha sido planeada. También aquí ya se han calculado los beneficios que se van a obtener, y pues principalmente aquí ya se calculan los riesgos. Y pues aquí se quiere, ¿no? Según justificar las conductas violentas. Entonces, pues eso es nada más, denles una checada. Si lean bien todas estas hojitas que les menciono. Todavía falta una. Bueno, pero esas revísenlas bien. Y también de acuerdo con el tipo de escenario o contexto. Esta igual es muy intuitiva. Por ejemplo, la intrafamiliar, pues su mismo nombre lo dice, ¿no? Dentro de la familia o el hogar. En la escuela, o también llamado bullying, en el trabajo, pues ahora sí que en los espacios públicos, ya sea también por la cultura, la etnia o la geopolítica, o por lo que vemos más común actualmente, que por los medios de comunicación, ¿no? O sea, por los dispositivos, o sea, las pantallas o el ciberespacio como tal. Y también en el ámbito deportivo. Entonces, pues como les menciono, denle una leída a estas tablitas, nada más a los que les hice como que hay pequeñas observaciones, hincapié, sí, ahí de que
acuérdense muy bien porque tal vez los quieran ahí marear. Los demás son muy intuitivos, pero solamente esos que les mencioné los pueden llegar a confundir si no lo revisan más a fondo. Bueno, ahora algunos factores de riesgo que están asociados a la violencia, principalmente, bueno, aquí en los violentadores, tenemos que pues a lo mejor son personas que tienen trastornos mentales por ya sea el consumo de sustancias o también que tengan el trastorno antisocial de la personalidad o haber sido una víctima o haber presenciado violencia durante su infancia, que pues desde la niñez o desde la adolescencia tengan un comportamiento antisocial, que también tengan un apego deficiente hacia los padres, bueno, que los padres tengan un apego deficiente hacia los hijos y las actitudes sociales de los padres y otros problemas familiares, ¿no? O sea, situaciones preocupantes. Estos pues están asociados a que tal vez una persona pueda comportarse de manera violenta. ¿Y qué pasa con las víctimas que sufren violencia? En este caso pues pueden desarrollar diferentes trastornos como el de personalidad, el depresión o distimia, de ansiedad, ya sea por estrés postraumático. Pueden también tener crisis de pánico y ansiedad generalizada. Todos estos pues entran dentro del espectro de la ansiedad. También otras expresiones como por ejemplo la anorexia o la bulimia, consecuencias pues sexuales como conductas sexuales inapropiadas para la edad o disfunciones sexuales o aversión al sexo. También del sueño, insomnio o tener muchas pesadillas, el abuso o la dependencia de algunas sustancias como el alcohol o drogas, y también la enuresis y encopresis. Yo creo que esto es algo, lo demás igual es algo como de manera intuitiva, pero por si les preguntan estos conceptos de que enuresis y encopresis, pues la enuresis es pues es cuando se orina, ¿no? De manera involuntaria. Y la encopresis es, pues, en este caso, pues la salida de excremento igual de manera involuntaria. Bueno, igual, ¿no? En situaciones o en lugares donde pues no son adecuados. Ahora vamos a ir con la violencia de género. Pues la violencia de género comprende pues todo tipo de daño contra cualquier persona o grupo de personas en base a su orientación sexual, su identidad de género, el sexo o género. Y pues esto lo vemos muy normalizado, tal vez en la cultura mexicana, ya que pues siempre hay estas ideas, creencias, valores, expectativas y prácticas que ya están muy arraigadas a nuestra cultura y que pues debemos ir trabajando en ellos para pues irlas disminuyendo, ¿no? La violencia de género viene pues de la desigualdad de género, de la subordinación y de las relaciones de poder. También pues puede suceder tanto en la vida pública como en la vida privada o pues en todo más bien. O sea, la violencia de género, aunque a veces ha estado muy normalizada y ya ni siquiera nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero pues a veces nos da miedo actuar, pues, o sea, la vemos desde el hogar hasta, pues aquí como menciona, ¿no? Hasta incluso en el trabajo, o sea, ya tanto en privado como en público. Y pues va a generar daños o sufrimiento físico, sexual o mental a las personas. También los grupos vulnerables o más vulnerables a la violencia es las niñas, las mujeres y la comunidad LGBT, tristemente. La violencia familiar, pues son aquellos actos que buscan dominar, someter, controlar o agredir de cualquier forma, psicológica o emocional, sexualmente, a algún integrante de la familia. Algunos ejemplos son, por ejemplo, pues todos estos, ¿no? O sea, golpear, violar, insultar, amenazar, ignorar incluso o menospreciar
a las mujeres por parte de su compañero o, bueno, de su pareja o de otros familiares, ¿no? También, pues, todo esto que les menciono a los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores o personas que tengan alguna discapacidad o algún integrante de la familia que obliga a otro a tener pues prácticas sexuales sin su consentimiento. Es importante recordar que a pesar de que en una familia pues tal vez los padres están casados y todo eso, no por el simple hecho de que ya sean pareja o que ya estén casados, eso significa que pues pueden obligar a la otra persona a tener o a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Recuerden que el consentimiento siempre, o sea, nunca va a ser de que, o sea, solamente porque es una persona con la que tienes una relación, ya esa persona va a tener todo el derecho del mundo. O sea, el consentimiento siempre lo tienes que dar dependiendo de la persona, del contexto y de si quieres o no. O sea, tómenlo en cuenta. Ahora la violencia sexual, pues estos son estos actos que se cometen en contra de la voluntad de otra persona que pues no dio su consentimiento, entonces pues están como que a la fuerza, ¿no? El acoso sexual pues es todo contacto físico pues no consensuado, como por ejemplo el simple hecho de pellizcar, agarrar, abofetear o realizar pues cualquier tipo de tocamiento de índole sexual. También, o sea, no nada más se habla de algo físico, sino también de algo, pues incluso, o sea, daños que se pueden causar de manera psicológica, como por ejemplo con el acecho, con los abucheos, con hacer insinuaciones sexuales, con la solicitud de favores sexuales, también las miradas con esta intención, la exhibición de los órganos sexuales, comentarios sobre el cuerpo de otras personas también. Y bueno, ¿qué es la violación? La violación, pues como tal, es esta penetración vaginal, anal u oral no consentida por parte de otra persona. No solamente se limita a la penetración vaginal, recuérdenlo, es la penetración vaginal, anal u oral. Y pues también puede ser utilizando alguna parte del cuerpo o un objeto, no necesariamente como pues solamente el aparato reproductor. Y pues puede realizarla una persona conocida o también desconocida. Y pues ocurre dentro del matrimonio, como les comentaba, o en relaciones de pareja. Entonces pues es importante que siempre se tenga en cuenta el consentimiento, y si no se da, entonces eso ya es considerado una violación. También tenemos otros conceptos que podemos encontrar, que es la violación correctiva, que pues son estas violaciones que realizan las personas a otras solamente pues por su orientación sexual o identidad de género, para, bueno, en su cabeza enferma, para querer pues forzar a la otra persona a comportarse de una manera heterosexual. Y pues la cultura de violación pues se refiere a todo el entorno tanto social todo el entorno que nos rodea, que ya ha normalizado y que incluso llega a justificar este tipo de violencia. Y pues esto pues es una consecuencia de todas las desigualdades, de los sesgos en torno al género y la sexualidad, ¿no? Entonces, pues el hecho de que tal vez escuchamos a las personas ya mayores decir de que no, es que ella se lo buscó porque iba así vestida, o se lo buscó porque estaba a altas horas de la noche en las fiestas, o él se lo buscó porque se encontraba solo. Entonces, pues todo esto forma parte de la cultura de violación, tristemente muy normalizado. Algunos determinantes sociales de la salud mental. Tenemos pues que estos son las condiciones en las que una persona se desenvuelve y pues también va a tener cierto impacto sobre su salud. Algunos ejemplos son la asignación de un valor a la persona a partir de cuánta productividad tiene,
del establecimiento de las expectativas y de estas, si de estas se cumplen o no. También de la desigualdad de género y en el aumento de la pobreza y la violencia e inseguridad. En México, pues la situación está así, ¿no? La esperanza de vida al nacer es de 77.5 años para las mujeres, mientras que para los hombres pues es menor, es de 72.7 para los hombres. La distribución de la población, pues vemos que está muy concentrada, ¿no?, en las zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales hay menos personas. Y las principales causas de muerte en México, estas creo que sí las preguntan, que pues primero enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos. Entonces vean así: enfermedades del corazón, diabetes y cáncer. Y la religión, que pues aquí normalmente predomina el catolicismo. Estas, grábenselas, siempre se las van a encontrar y pues es fácil, ¿no? O sea, en México pues, la mayoría de la población sufre de obesidad, de problemas de diabetes, hipertensión y pues acuérdense de eso, ¿no? O sea, inclusive el simple hecho de tener obesidad, la mala alimentación, los malos hábitos, pues sabes que te va a afectar directamente al corazón. Y pues la diabetes, pues sí, o sea, cada vez va más en aumento, y pues el cáncer, ¿no?, que pues es algo muy agresivo. Ahora pues también vamos a abordar la migración, ya que pues esto también interviene en la salud mental. Y pues es importante algunos datitos, es que en Estados Unidos pues hay casi, bueno, yo creo que ya hasta son más. Hay 100 millones de mexicanos nacidos en México. Entre el 8 y el 9% de la población total mexicana está en la Unión Americana, que yo inclusive pienso que ya hasta es más. Y las mujeres, pues, en este caso, tienen que tomar un rol de trabajar y al mismo tiempo cuidar de los hijos, por lo que es mayor carga para ellas, ¿no? También los hijos pues van a crecer sin la ausencia de sus padres. Casi siempre pues son las autoridades paternas las que pues migran, ¿no? Y también puede estar relacionada la migración con mayor abuso de sustancias, como por ejemplo drogas o alcohol, o problemas emocionales entre pues los migrantes. Ahora, ¿qué es el estigma? El estigma pues es este señalamiento que se le hace a aquellos que se salen de lo que se considera normal, ¿no? Entonces, si recuerdan la campana de Gauss, por así decirlo, aquí están concentradas todas las personas que pues normalmente se portan dentro de lo que todos consideran como algo normal. Algo normal. Ay, perdón, está muy feo. Algo normal, ¿no? O sea, hagan de cuenta que en medio está la mayor parte de personas que se consideran normales. Entonces, si se salen de esta normalidad, pues casi siempre estas personas que están aquí son las que sufren de estos estigmas, ¿no? Y pues un problema que podemos ver que está muy estigmatizado son, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? O sea, los psiquiatras y los tratamientos psiquiátricos, ¿no? Ya que pues son las personas que quieren recibir esta ayuda o que reciben esta ayuda, pues son señalados, son criticados. Y pues el género pues va a determinar cómo la sociedad piensa que deben actuar tanto los hombres como las mujeres, ¿no? O sea, todos estos roles que son asignados casi siempre a las mujeres o a los hombres y que la sociedad pues ya tiene bien arraigados o normalizados. Bueno, ¿qué es la brecha de atención? La brecha de atención es la diferencia que hay entre el porcentaje de personas que tienen una enfermedad y que necesitan pues esa atención y las que realmente van a recibir esa atención. En México pues pues actualmente hay un problema, ¿no? O sea, casi siempre todos los servicios de atención pues están como muy concentrados en ciertas partes de México, dejando a los demás estados pues a la deriva. O sea, inclusive los descuidan, no hay atención médica. Entonces pues es importante que conforme avanza
pues el tiempo, esperemos que deje de haber como esta concentración solamente de los servicios de salud en ciertas partes y pues también se empiecen a priorizar los demás, pues todo México, ¿no? No solamente de que la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, ¿no? Que son como que donde pues casi siempre vas a encontrar a todos los especialistas y demás. Ahora también vamos a abordar la pobreza, ya que pues esta también interviene en cuestiones de salud mental. Y bueno, vivir en la pobreza pues te expone a diferentes factores de riesgo como la violencia, el estrés, la migración, el hacinamiento, el hambre, el desempleo o pues la inestabilidad laboral, ¿no? Entonces pues aquí podemos ver que está muy mal dicho decir de que el que es pobre es porque quiere, ¿no? O sea, no, les hace falta un poquito más de conciencia de clase a ese tipo de personas, ya que pues solamente lo ven de una manera muy, muy superficial, ¿no? Pero pues vamos a abordar más sobre esto. Y bueno, la pobreza como tal te va a dificultar el acceso a tener educación y atención médica, también a que puedes llevar de manera correcta tus tratamientos. Las mujeres, pues en este caso, una parte que puede ser tanto buena como mala, depende de la persona, es que por ejemplo las mujeres pues al estar en esta situación pues van a tener que pues tener un trabajo, adquirir un trabajo, pero también al mismo tiempo sabemos que está muy normalizado que pues ellas sean las que se dedican como al hogar, a cuidar a los hijos y todo. Entonces pues no solamente ya tienen como el trabajo que es de todo el día, de toda la vida, que es ser ahora sí que las cuidadoras del hogar, sino que también a eso súmenle el trabajo para pues poder solventar todos los gastos, ¿no? Entonces pues es una carga doble y pues esto, o sea, puede ser tanto bueno como malo, ya que pues dependiendo del contexto, pues el hecho de que ellas puedan trabajar pues favorece su autonomía, sus metas personales y su autoestima. Pero por otro lado, como les menciono, pues puede generar que haya una sobrecarga de la parte de la casa y del trabajo. Y en hombres, pues bueno, ellos también sufren por la pobreza, ya que el desempleo de los hombres casi siempre es el que es más juzgado por el hecho de que ellos son considerados como los proveedores, ¿no?, de la familia. Y si no hacen esto, pues ya muchos los empiezan a juzgar y se empiezan a sentir fracasados. Un desafío de la atención de la salud mental en México pues es que pues, se debe de ampliar la atención comunitaria en la salud y pues como les comentaba con lo anterior, ¿no?, que se deben de descentralizar los servicios y garantizar su buena accesibilidad a los grupos pues más vulnerables, no solamente los unos cuantos estados. Ahora ya terminamos con todo esto que tiene que ver con la violencia, con la agresividad, con la salud mental y problemas de salud mental. Ahora vamos igual con otros factores, otras cuestiones que también intervienen en pues la salud mental. Tenemos primero unos pequeños conceptos que deben de saber y que estos sí grábenselos, estos y estos sí llévenselos de memoria, ya que les pueden preguntar cualquiera de estos y pues vamos a revisarlo, ¿no?, poco a poco. Una droga, pues ¿qué es? Una droga es una sustancia que al entrar al cuerpo va a alterar pues su funcionamiento normal. Un estupefaciente es lo mismo, nada más que es un término que se ocupa en el ámbito legal para pues llamarle así, ¿no?, a las drogas, que pues como les menciono puede estimular, deprimir o alucinar o causar una adicción. Como tal droga pues es una sustancia que afecta al cuerpo, su funcionalidad normal. Un estupefaciente es como el nombre más elegante en el ámbito legal. Y el medicamento los fármacos o los medicamentos también son drogas. Entonces pues estos son utilizados para prevenir o para curar enfermedades. Y las drogas legales pues son drogas que podemos comprar o adquirir de una manera más fácil, pues no hay ningún problema, ¿no? Como
por ejemplo, el alcohol o el café, o algunos como con recetas, ¿no? Como los tranquilizantes. También, bueno, los psicotrópicos son estas drogas que actúan sobre el cerebro, que cambian principalmente el ánimo de la persona, su conducta o la percepción del mundo. Y pues los psicotrópicos son sustancias que generan mucha dependencia. También las drogas ilícitas pues son aquellas que pues sí o sí están prohibidas por la ley, como por ejemplo la heroína, la cocaína o el LSD. Otros conceptos básicos que deben de saber sí o sí es que es la tolerancia, la dependencia física, la dependencia psíquica, la drogodependencia y el síndrome de abstinencia y el craving. Aquí, ahora, tolerancia. Tolerancia es cuando una persona pues que consume una droga necesita más cantidad de esa droga para sentir los mismos efectos. Por ejemplo, o sea, a lo mejor si alguien tomaba una droga y nada más consumía una pastillita para pues lograr como que llegar a ese pico de pues de estar drogado, ahora va a necesitar el doble o luego va a necesitar el triple. ¿Por qué? Porque su cuerpo desarrolla ya una tolerancia a ese nivel de droga, entonces necesita más para poder sentirse bien. La dependencia pues es esta necesidad, o sea, sí o sí, de estar consumiendo la droga, y pues esto hace que pues sea difícil de dejar, ¿no? La dependencia física pues es cuando el cuerpo pues ya llega a un nivel donde ya está acostumbrado a que tú le des esa droga, y si se deja de consumir pues ya van a aparecer como síntomas de temblores, dolor y ansiedad. La dependencia psíquica es donde la persona pues siente esta necesidad fuerte mental o mental o emocional de seguir pues consumiendo la droga. La drogodependencia es el uso repetido y voluntario de las drogas, y su consumo pues va a afectar o va a repercutir ya en su vida personal, familiar o social. O sea, ya la drogodependencia ya es cuando sí o sí te afecta incluso en tus círculos, ¿no? El síndrome de abstinencia son todos estos signos y síntomas que tienen los pacientes cuando se deja de consumir una droga. Por ejemplo, se van a sentir muy ansiosos o se van a deprimir, van a sentirse muy cansados, muy irritables, o de plano no van a ni poder dormir, ¿no? Y pues esto nos lleva a este término del craving, que es el deseo o las ansias intensas de consumir una droga. Sí, también yo creo que se los van a preguntar. O sea, sí también se los preguntan sí o sí. El año pasado se los preguntaron. Pues el síndrome de abstinencia también. La drogodependencia también. La dependencia. Yo siento que son los más importantes. Aquí pues igual, ¿no? O sea, sepan diferenciar cada uno de ellos, porque les pueden preguntar cualquiera. Ahora, pasamos a la clasificación de las drogas, ¿no? Pero aquí vamos a verlas dependiendo del efecto que tengan el sistema nervioso o de su legalidad y sus usos que se le dan. Primero tenemos a la clasificación de sustancias depresoras del sistema nervioso, de sustancias que estimulan el sistema nervioso, o de sustancias psicodélicas, o sea que te alteran la realidad. Por ejemplo, las sustancias depresoras es el alcohol. O sea, sabemos que cuando consumimos alcohol, pues, o sea, tal vez al inicio tengas como un pico de mucha energía, pero ya después incluso hasta te da sueño, ¿no? Los hipnóticos, sedantes o tranquilizantes, ¿no? En los estimulantes, pues su mismo nombre te va a ir guiando, ¿no? Como por ejemplo la cocaína. Si tú consumes cocaína, pues te vas a poner bien loco. Las anfetaminas, la cafeína, o sea, el café, el tabaco, y pues antidepresivos, ¿no? Que pues los antidepresivos como tal, pues son, a pesar de ser fármacos, pues si se utilizan con otro fin, pues igual entran, ¿no? Dentro de este mal uso. Pero pues, como les comento, los medicamentos son drogas. Y las sustancias psicodélicas. Aquí tenemos, por ejemplo, los alucinógenos, la cannabis,
los inhalantes o los disolventes volátiles y los anticolinérgicos. Ahora vamos a verlo, como les menciono, por su legalidad y el uso que se les da. Tenemos a las drogas que son legales, las drogas que son ilegales, los inhalantes y las drogas de prescripción médica. Primero, las legales. Por ejemplo, las que podemos comprar normalmente sin casi ninguna restricción, ¿no? Por ejemplo, el café, el té, las bebidas de cola y el alcohol, ¿no? Las drogas ilegales que la ley las prohíbe, pues es la marihuana, la cocaína, la heroína, el LSD y pues las anfetaminas. Las drogas de prescripción médica, como por ejemplo sedantes, hipnóticos, tranquilizantes, antiparkinsonianos o simpaticotónicos. Pero pues fíjense con estos. Los inhalantes, que pues son aquellos que se venden de manera legal, o sea, no los puedes comprar en cualquier lado, pero pues los usan de manera ilegal. O sea, a pesar de que son cosas legales, el uso que les dan pues es malo, ¿no? Como por ejemplo las sustancias con tolueno, como los pegamentos, los disolventes o los barnices, o como los betunes o los anticongelantes, ¿no? Que pues son estas sustancias que pues se inhalan y pues igual, ¿no? Caen dentro de estas drogas. Ahora, primero, pues aquí vamos a ver las adicciones pues al alcohol, al tabaco y a otro tipo de sustancias que pues son como de las más importantes o las que vemos más comúnmente. Ahora, tenemos primero el alcohol. El alcohol pues es una intoxicación de manera aguda, o sea, pues rápido, ¿no? Y también va a tener un síndrome de abstinencia, o sea, que si dejamos de consumir alcohol puede que nos dé este resultado. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una intoxicación aguda? O sea, cuando tomaste mucho alcohol. Primero, pues te vas a desinhibir, ¿no? Tal vez te vas a portar más relajado, no te vas a preocupar tanto, o te puedes volver una persona agresiva. También el deterioro de la atención, pues obviamente no vas a estar en tus 5 sentidos, y el juicio alterado, ¿no? Tenemos en la parte física, pues el enrojecimiento facial, por ejemplo, la disminución de la conciencia. Si recuerdan los niveles de conciencia que les había mostrado anteriormente, en donde pues vamos desde el estado de alerta, donde tú estás bien, hasta ya el coma, ¿no? Entonces, pues aquí hay una disminución del estado de alerta o de conciencia. La disartria y la marcha inestable. Aquí el año pasado lo que les preguntaron era sobre lo de la marcha inestable. Les preguntaron eso. Y pues creo que era una intoxicación por alcohol. Entonces, pues no le piensen tanto, nada más acuérdense de cómo han visto a una persona o cómo ustedes se han sentido cuando consumen pues alcohol, y acuérdense, o sea, les van a poner un caso y les van a decir, paciente que llega así, 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 entonces tú sospechas de una intoxicación por alcohol. Y bueno, ¿qué pasa en el síndrome de abstinencia por alcohol? Ya cuando una persona ahora sí que es alcohólica y ya le cuesta dejarlo, pero de repente se lo quitan, pues esta persona va a tener este síndrome de abstinencia, donde pues puede tener temblores en la lengua, los párpados y las manos, en general temblores, náuseas o vómitos, se pueden tener taquicardia o hipertensión, o sea, estar muy ansiosos, dolores de cabeza, no poder dormir, ilusiones o alucinaciones, o sea, que vean cosas que no existen, o que escuchen o que sientan cosas que no existen, o que tal vez hay como un pequeño estímulo, pero que ellos tienen como que la percepción de la realidad alterada, o convulsiones del gran mal, que eso ya sería como en un caso muy pues muy ya muy avanzado. Ahora pasamos con los opiáceos, que pues son aquellos que son derivados de la amapola. La amapola pues es esta plantita que pueden ver aquí, y pues aquí creo que la están cortando y de ella sale como un liquidito blanco. Esta pues es la amapola, de donde salen los opiáceos.
Y un ejemplo de ellos pues es la morfina, ¿no? La morfina pues es un analgésico muy potente, pues sí, o sea, con que se ocupa principalmente pues para aliviar dolores muy fuertes. ¿Y qué pasa si hay una intoxicación por los opiáceos, por la morfina? O sea, si es un analgésico y que si se supone que debe de aliviar el dolor o, o su efecto es como relajar, entonces pues los pacientes ante una intoxicación van a estar como dormidos, como sedados, mmm, se van a sentir o van a empezar a reaccionar de una manera lenta, van a estar con sueño y su pupila va a estar contraída, ¿no? Que si recordamos, pues el ojo está así, pupila dilatada es cuando está así, o pupila contraída o miosis es cuando está así, ¿no? Entonces, acuérdense de eso. También, pues, pueden llegar incluso el coma. Acuérdense de los estados de alerta, que pues el coma pues ya es, ahora sí que es el estupor va antes del coma, ¿no? Pero pues si no es tan feo, pues el estupor, ¿no? Y si ya llega a un punto pues ya muy peligroso, pues puede llegar al coma. Depresión respiratoria, o sea, que les cueste trabajo respirar, que inclusive, o sea, es un efecto que pues por los mismos efectos que tiene los opiáceos en el cuerpo, pues inclusive pueden hasta incluso dejar de respirar y pues ahí hay un gran problema, que pues o sea, se hipotermien o que tengan hipotensión o igual hipoxia. Aquí les puse como que lo más preguntable, déjenme señalar aquí, lo preguntable sería esto, esto, esto y esto, ¿no? Ahora, de aquí del síndrome de abstinencia, pues como aquí se los menciono, el deseo de consumir los opioides, los dolores o calambres musculares, náuseas o vómito, diarrea, midriasis o pupila dilatada y taquicardia o hipertensión. O sea, si esta droga se encarga como de deprimir el sistema nervioso, o sea, de que pues dejes como bueno, sí, como que estés medio sedado, ¿qué pasa si te lo quitan? Bueno, si ya eres un adicto y te lo quitan, ¿no? Entonces vas a hacer todo lo contrario. Eso recuérdenlo, casi siempre es ley, que si una droga te hace algo, por ejemplo, si te deprime, pues en cuestiones ahora sí que de se me fue la idea, perdón. O sea, recuérdenlo así. Si una droga tiene un efecto depresor, ya, en tu sistema, en tu sistema nervioso, va a hacer que, pues, ahora sí que te vayas para abajo, ¿no? Pero si esta droga te la retiran de golpe, pues vas a desarrollar el síndrome de abstinencia, en donde, pues tú en busca de esa droga, pues vas a tener todo lo contrario para pues regresar a esto, ¿no? Entonces, recuérdenlo así, una droga que te deprime el sistema nervioso, o sea, que te adormece, que te lleva como a esta como somnolencia y pues casi al coma o así. O sea, si te la quitan, pues puede llegar el síndrome de abstinencia, que pues es todo lo contrario, ¿no? Que es como esta ansiedad, la midriasis, o sea, te vas a poner más loco para pues conseguir más de esta droga. Y bueno, pasamos a la cannabis o la marihuana. Su consumo pues te va a generar que te relajes, que tengas una dificultad para mantener una conversación pues normal y déficit en memoria o aprendizaje a corto plazo. También pues vas a tener los ojos rojos. En hombres pues provoca menor libido y alteraciones menstruales en mujeres. Esto pues no tiene tanto caso. Pero pues acuérdense, ¿no? De cómo va a venir su paciente. Su paciente pues va a venir así con los ojos rojos. Va a venir así de que si tú le hablas algo o algo así, pues o sea,
pasa un cierto tiempo y ya ni se acuerda. O tú quieres mantener una conversación con esa persona y esa persona por más que quiera no va a poder responderte de una manera pues normal. Y pues igual, o sea, la cannabis pues se ocupa también para relajación o incluso para dolores, ¿no? Como para aliviar los dolores. Entonces pues la cannabis vendría siendo bueno, ya sabemos que la cannabis pues viene en diferentes presentaciones, para todos los gustos, para todos los, pues ahora sí que para todas las personas. O sea, dependiendo de los gustos, ¿no? Viene en diferentes sabores, colores y formas. Entonces, pues algunos de los que son más comunes, pues son los comestibles. O sea, en brownies, por ejemplo, en gomitas, igual en gomitas. Entonces, pues sí, son las formas en las que podemos encontrar a la cannabis. Y pues nada más acuérdense de cómo va a venir un paciente intoxicado por cannabis. Recuerden que les van a poner un caso donde les dicen, no, pues paciente llega contigo, tiene los ojos rojos, tratas de mantener una conversación fluida con el paciente y pues te responde como con otras cosas o no te puede seguir esa conversación y pues no recuerda las cosas, ¿no? Como a corto plazo, inclusive aunque se las menciones, las olvida. Y pues no, o sea, acuérdense, simplemente acuérdense de lo que ven normalmente, ¿no? Un güey de filosofía. Y pues, ¿qué pasa si ya una persona pues llega a pues esta adicción? Si se la retiran, pues igual puede tener un síndrome de abstinencia en donde, recuerden, si una droga te causa efectos depresores del sistema nervioso, o sea, que te tranquilice, te relaje, entonces, ¿qué pasa si te lo quitan? Te vas a poner loco. O sea, vas a estar muy ansioso, vas a estar temblando o vas a estar sudando. Entonces, pues es, o sea, todo como si tuvieras tal vez un ataque de ansiedad, ¿no? Ahora pasamos a los psicoestimulantes y pues como les mencionaba anteriormente, algunos ejemplos son las anfetaminas, la cocaína, el café, el tabaco y los antidepresivos. ¿Qué causa su consumo? Pues su consumo te va a poner pues feliz, te va a poner como hipervigilante o que estés como que muy alerta, te va a dar como este sentido de grandiosidad mientras la consumas, te puede volver también agresivo, te puede llevar a alucinaciones o ilusiones. Recuerden, alucinaciones cuando por medios de los sentidos tú ahora sí que recibes pues imágenes o sonidos o sensaciones que no existen. Y en las ilusiones pues es cuando les comento, ¿no? O sea, ven a alguien ahí parado en la esquina de su cuarto y se dan cuenta de que no, o sea, prenden la luz y que era ¿cómo se llama? De que era tal vez un montón de ropa o hay un perchero que había, ¿no? Entonces, recuérdenlo así, pues el consumo de todas estas sustancias te van a afectar de esta forma. También ideación paranoide, taquicardias, o sea que te pongas como ansioso, también que estés sudando, la midriasis o la pupila dilatada o convulsiones, ¿no? No sé si recordarán ese audio que dicen de que, ay, es que tienen las pupilas dilatadas y el otro dice, no, yo me metí coca. Entonces pues acuérdense de eso. Y pues de la película de Dónde están las rubias, que bueno, aquí le dice, límpiate adicta. Y el síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Recuerden, si una droga te causa un efecto, en este caso como es un psicoestimulante, pues tu sistema nervioso va a estimular a tu sistema nervioso, ¿no? ¿Y qué pasa si te lo quitan? En el síndrome de abstinencia, pues aquí vas a presentar todo lo contrario a lo que normalmente tendrías si la estás consumiendo, ¿no? Por ejemplo, un humor disfórico, o sea, estar triste, letargo alentecerte o tener mucha fatiga, el deseo de volver a consumir, el aumento del apetito, también pues no poder dormir y sueños extraños.
o sea, como este gatito. Entonces, pues tómenlo en cuenta. También pasamos a las sustancias volátiles. ¿Qué pasa si hay una intoxicación por este tipo de sustancias, como el tolueno, por ejemplo, el tiner, el cemento y, y demás? O sea, ¿qué pasa si... ¿Qué pasa? Dime qué pasa si te intoxicas con esto. Entonces, pues van a tener mareos, letargia, van a ver como doble o borroso y van a, como les recuerdo, van a llegar inclusive al coma o al estupor, ¿no? Que el estupor es casi un paso, 2 pasos antes de llegar al coma. Y pues aquí, o sea, aquí por ejemplo tenemos al tiner, ¿no? Que bueno, no sé si han visto, yo creo que sí, que luego con estas bolsitas o cualquier bolsita de plástico, o sea, cualquier cosa así que les sirva para pues poner dentro de ellas pues esta sustancia y irlas inhalando, pues lo vemos muy común en las personas que consumen todo esto, ¿no? O sea, buscan estos medios para poder comprar estas sustancias que, a pesar de no ser, estas sustancias normalmente pues no son ilegales, o sea, son para otro uso, claro, pero pues le dan un uso ilegal, como les mencionaba anteriormente. Y vamos a pasar a los alucinógenos. ¿Qué pasa si te intoxicas con un alucinógeno? En este caso, pues te vas a sentir muy ansioso, vas a tener alucinaciones sensoriales, vas a tener como esta sensación de despersonalización, te vas a poner muy hiperactivo, tus pupilas pues se van a dilatar y pues, o sea, imagínense a alguien muy ansioso, temblores, palpitaciones, visión borrosa y bueno, o sea, recuerden, pues la intoxicación de alucinógenos es bueno, los alucinógenos son excitadores del sistema nervioso. Y pues algunos efectos asociados, también recuerden estos conceptos porque también se los pueden preguntar. ¿Qué es el mal viaje o el bad trip? Que es cuando hay una reacción disfórica o una experiencia desagradable, ¿no? Por eso te dicen de que pues no te mal viajes, ¿no? Cuando consumes, por ejemplo, marihuana o alguna otra droga. Los flashbacks son estas experiencias que reaparecen de manera breve y la sobredosis pues pues es esta reacción disfórica de manera aguda que, si no se trata, puede llegar a un colapso. Y las psicosis funcionales, que son pensamientos ya sea de que te sientas como que la gran cosa o de ideas persecutorias, o sea, que sientas que alguien te está siguiendo o persiguiendo o te quiere hacer daño. Bueno, hasta ahí llegaría lo de violencia. Ahora, bueno, los de problemas de salud mental, porque pues como sabemos, todas las adicciones pues también tienen un problema muy importante en dichos problemas de salud mental. Ahora comenzamos, para terminar, ya con la unidad 8, que corresponde a la sexualidad humana. Primero, pues vamos a ver el concepto de sexualidad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la sexualidad pues es el aspecto central en la vida del ser humano, que incluye el sexo, las identidades y roles de género, la orientación sexual, erotismo, placer, la intimidad y la reproducción. Y se expresa por medio de los pensamientos, las fantasías y los deseos, las creencias, las actitudes o nuestros valores, también así como los comportamientos que tengamos y las prácticas que realizamos, los roles y las relaciones que tenemos, ¿no? Y está influenciada la sexualidad también por diferentes factores, como son los biológicos, los sociales y los psicológicos, también factores como la economía, la política y la cultura, o factores como la ética o de manera legal, también factores históricos, religiosos o espirituales. Esto como tal, todo esto es el concepto de la Organización Mundial de la Salud que le da a la sexualidad. Déjenme checar algo. Sí, va bien. Ahora, ¿qué es? Recuerden,
lo que acabamos de ver es la sexualidad. O sea, este es el concepto de sexualidad. Esto sí, apréndanselo, analícenlo, digiéranlo. Ahora pasamos a la salud sexual. Igual, por la Organización Mundial de la Salud, es o lo define como el estado de bienestar tanto físico, mental y social en relación con pues todo, ¿no? O sea, la sexualidad. Además, bueno, la salud sexual pues no solamente se trata de la ausencia de la enfermedad, disfunción o malestar, también pues es la posibilidad de tener pues experiencias sexuales de manera placentera, de manera segura, libres de coacción, discriminación o algún tipo de violencia, y requieren un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales. También los derechos sexuales deben ser respetados, protegidos y satisfechos. Importante. Bueno, este es un concepto de la Organización Mundial de la Salud que sí o sí deben de analizarlo, porque pues se los pueden preguntar. Les pueden preguntar qué es la sexualidad o qué es la salud sexual, de acuerdo al concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud. Ahora, tenemos diferentes modelos que nos van a ayudar a abordar pues la sexualidad humana. Primero tenemos el de los 4 olones sexuales, que bueno, antes de empezar vamos a definir qué es un olón. Un olón pues es una parte de un sistema complejo, pues considerado como tal una totalidad, ¿no? Como por ejemplo, o sea, véanlo como un engrane, ¿no? O sea, de todo este sistema, un olón pues es cada una de estos engranes. Y todos pues forman un sistema. Un olón, hablando de sexualidad, pues está conformado tanto por una base corporal como una base pues mental, ¿no? Entonces pues tómenlo en cuenta. Y pues aquí se los presento. Es el de reproductividad 1, erotismo 2, género y afectividad 3 y 4. Ahora, vamos a ir viendo cada uno de estos, los vamos a ir desarrollando punto por punto para que vean en qué consiste cada uno y no se vayan nada más así como de, son esos ya. Entonces, esto sí recuérdenlo, esto también se los preguntan, qué es un olón, o más que nada, pues tal vez les pregunten alguno de estos. Bueno, y también esto, ¿no? O sea, bueno, aquí se los voy a ir repitiendo, pero recuerden que siempre un olón. Hablando de sexualidad, pues estamos hablando con que tiene una parte tanto corporal como mental. Primero vamos a abordar el de reproductividad, después erotismo, género y afectividad. Empezamos con reproductividad. Como les menciono, tiene siempre cualquier olón una base corporal y una base o un componente mental. Entonces, el de la reproductividad pues nos habla de la capacidad biológica de la reproducción, la anatomía, la fisiología de los órganos sexuales, la fertilidad, el embarazo, el parto o lactancia, ¿no? O sea, todo esto pues es algo más físico. Y algo, o sea, el componente ya mental es pues todas estas actitudes, creencias, valores, decisiones relacionadas con la reproducción, como, o sea, la anticoncepción, el deseo o la planificación familiar. O sea, esto ya interviene como en un hábito más mental. Ahora pasamos al segundo, que es el de erotismo. Tiene su base corporal y tiene su componente mental. Recordemos, bueno, base corporal. Primero, pues es la capacidad biológica de experimentar pues el placer, la respuesta sexual y la excitación, el orgasmo y la satisfacción. También tiene su componente mental. En este caso, pues se trata de todos estos deseos, estas actitudes o comportamientos relacionados con el placer. Y me dio mucha risa esta imagen, pero recuerden, erotismo pues tiene que ver con todo esto. Ahora vamos con el tercero, que es el género, que como les recuerdo, sí o sí tiene su base corporal y tiene su componente mental. La base corporal pues hace referencia en cuanto a género pues a las características meramente biológicas que nos diferencian como hombres o mujeres, ¿no? O sea, las hormonas, los cromosomas o los órganos meramente ya sexuales. Y el componente mental
nos habla de la identidad de género, los roles de género, las expresiones de género y pues, o sea, ya va más allá, o sea, como que ya depende más de la sociedad de donde quieras verlos o de la cultura, ¿no? Y por último tenemos la afectividad, que pues recordamos tiene su base corporal y tiene su componente mental. Aquí recuerden, afectividad, amigos, o sea, no necesariamente como a fuerzas una pareja, ¿no? Su base corporal pues vendría siendo esta capacidad biológica de tener vínculos emocionales, de tener atracción, amor, amistad o intimidad. Su componente mental, como por ejemplo las emociones, los sentimientos, los pensamientos, los comportamientos que tienen que ver con estos vínculos afectivos, como la comunicación, la confianza y el compromiso, ¿no? Y pues listo. Ahora pasamos a otro modelo otro modelo que podemos encontrar que también quería explicar pues la sexualidad humana. En este caso, pues este modelo psicoanalítico nos propone la existencia de impulsos o fuerzas que funcionan como factores para el desarrollo y la conducta humana. Esto pues nos lo decía nuestro gran conocido Freud y nos mencionaba que era la libido y que era el thanatos. La libido, pues este impulso también es está relacionado con la creación de la vida y no expresar la libido pues puede ocasionar perversiones. El thanatos, aquí les puse a Thanos, pues está relacionado con el impulso de la muerte y tendencias de destrucción, pero pues también está relacionado con la lucha, ¿no? Ahora, igual, otra forma en la que podemos abordar esta respuesta sexual, pues tenemos un modelo, ¿no? Que nos lo propone Virginia y Williams. En este caso nos proponen que pues la suma de todas las variaciones del cuerpo que el cuerpo tiene pueden denominarse como tensión sexual, que pues siguen 4 fases. Bueno, siguiendo a otras 4 fases. Y pues una vez que ya uno está listo, aquí les dejo como una grafiquita que compara tanto a las personas con pene o personas con vulva. En este caso, pues aquí tenemos en este eje el nivel de excitación y en este eje tenemos el tiempo. Ahora, primero, pues empezamos, ¿no? Con el deseo, luego le sigue la excitación, luego llega la meseta, luego llega a la resolución. O sea, todo al final de cuentas pues empieza desde aquí y pues ahora sí que pues llega a una resolución, ¿no? Para volver a mantener el equilibrio. Pero aquí podemos comparar qué diferencias hay entre, por ejemplo, personas con pene o personas con vulva. En este caso, pues las personas con vulva pues es la línea como moradita, las personas con pene la línea verde. Ahora, primero vamos a ver la línea verde, que pues empiezan desde el deseo, luego vemos que pasan por el proceso de excitación de una manera más rápida, llegan a una meseta que es relativamente corta, llegan al punto más alto que pues vendría siendo el orgasmo y después de ahí van para abajo. Ahora, en el de las personas con vulva, pues aquí tardan más, ¿no? En llegar a la meseta. Después, importante, una vez que llegan pues este pico máximo, pueden ahora sí que después de llegar al orgasmo pues baja poquito, pero las mujeres pues una característica que tienen es que tienen esta posibilidad de volver a experimentar otro orgasmo, o sea, ni siquiera llegan a la resolución y ya otra vez pueden tener otro pico, ¿no? O otros picos. Entonces pues ya una vez que ya se haya solucionado eso, pues ya vuelven a la resolución y al equilibrio.
Y pues aquí se los puse como aparte. Es lo mismo de aquí, pero pues aquí está como ya si lo quieren ver más a detalle, ¿no? O sea, principal diferencia. Y pues lo podemos ver hasta en la forma, ¿no? O sea, primero, pues como les digo, empieza el deseo, excitación, llega una meseta pequeña, orgasmo y ya, va para abajo. Ahora, en la respuesta sexual femenina, pues igual empieza con deseo, tarda un poquito más en llegar a este punto, mantiene la meseta y como les digo, que pues pueden ser múltiples, ¿no? O sea, 1, 2, 3, antes de poder llegar a la resolución. Esto importante, por si acaso, sí, apréndanse eso. Ahora, tenemos aquí, pues están como nada más por puras grafiquitas, ¿no? Pero vamos a abordar como en qué consiste cada uno de estos. Como les menciono, recuerden, son estas 4 etapas que vienen aquí, ¿no? Que empieza con la excitación, luego la meseta, luego el orgasmo y luego la resolución. Ahora, empezamos con el primero, ¿no? Que es bueno, después del deseo pues sigue la excitación, ¿no? Que es, bueno, aquí les puse los puntitos resaltados como importantes que tal vez yo considero más preguntables de cada etapa. Y recuerdo que les preguntaban algo así como, o sea, nos ponen la situación, o sea, qué es lo que está pasando o qué cambios están pasando en el cuerpo, y les dicen esto corresponde a tal etapa. Entonces recuerden, en la excitación pues hay un aumento de la frecuencia cardíaca, la respiración se acelera y hay una mayor tensión muscular. En los hombres pues existe la erección, en las mujeres la lubricación. Me parece que el año pasado les preguntaron que, bueno, les pusieron creo que esto y les pusieron de qué etapa estamos hablando. Y bueno, entonces era esto. Porque recuerdo que unos me comentaron que pusieron creo que entonces pues no se confundan. Y bueno, todo esto es lo que pasa en esta etapa. Recuérdenlo así por etapas, ¿qué es lo que pasa? Después llegamos a la meseta, que si recuerdan era aquí. Ahora, aquí es donde pues ya es el punto máximo, ¿no? De toda la tensión muscular, la respiración y la frecuencia cardíaca. O sea, ya está como que llega hasta el punto máximo. Y después, ahora sí, el clímax, que ahora sí sería como este pico rápido que se da. Que son pues se caracteriza por contracciones musculares de manera rítmica de los genitales y también la sensación muy fuerte de placer y la liberación de toda esta tensión que venían acumulando desde acá. Ahora la resolución, pues como les comento, ya es cuando ya van para abajo, ¿no? Que pues aquí hay un retorno al estado del reposo, ya los cambios fisiológicos se regulan y vuelven a la normalidad. O sea, todos estos cambios que vimos anteriormente en estas etapas pues ya como que empiezan a tranquilizarse y vuelven a la normalidad para mantener el equilibrio. Y pues en hombres recuerden que lo que les mencionaba, ¿no? En el periodo refractario, o sea, cuando van así de que ya para abajo, ya no es posible que puedan alcanzar pues otra vez el clímax, ¿no? Mientras que las mujeres pues normalmente ay, me quedó toda fea. Se caracteriza porque pues sí pueden tener estos distintos picos antes de llegar a la resolución o periodo refractario. Tenemos igual otro modelo que pues se integra como con lo que vimos aquí ahorita anteriormente, ¿no? Que es el modelo trifásico de Kaplan. Kaplan pues nos decía que este modelo pues complementa de lo que vimos antes por medio de solamente 3 dimensiones, o sea, que es el deseo, que es la excitación y que es el orgasmo. Y nada más como para repasar, pues el deseo pues es la motivación de la búsqueda pues de estas experiencias. La excitación pues son los cambios fisiológicos que vemos aquí, ¿no? Aquí está. Y el orgasmo pues ya es el clímax, ¿no? O sea, el punto más alto. Ahora, ya terminamos con esta cuestión, vamos con las parafilias. Que pues ya las parafilias ya se trata de un problema. Entonces, estos pues son problemas sexuales que afectan la salud sexual. Primero que nada, ¿qué son?
Las parafilias pues son patrones de comportamiento sexual donde pues justamente el placer pues va a depender de estas situaciones pues que no son como consideradas normales por la sociedad. La interacción interpersonal también pues se ve la interacción interpersonal en relaciones íntimas. Perdón. La relación interpersonal en las relaciones de manera íntima pues se ve alterada. Y punto importante, esto sí es preguntable. Esto se los preguntan como tal, o al menos ya van varias veces que lo preguntan, es que en las parafilias pues existe una evitación del vínculo afectivo. A fuerzas como tal, para que haya una parafilia hay una evitación del vínculo afectivo, como lo vemos aquí. Algunas de las que tenemos y que tal vez ya muchos hayan escuchado es la zoofilia, que pues es esta persona que pues experimenta una fijación sexual con los pobres animalitos. También la asfixiofilia, que pues es el pues ahorcar como dejar que para que el aire deje de pasar. Y pues esto se utiliza como un método para que mejore ahora sí que el orgasmo, ¿no? La necrofilia es la que hace referencia a aquellas personas que pues obtienen placer o realizan actos sexuales con personas que ya han fallecido. Tenemos a los trastornos parafílicos. Importante. De acuerdo al DSM-5, nos dice que una parafilia no siempre se trata de un trastorno, pero que para considerarlo un trastorno, ahora sí un trastorno como tal, debe de causar malestar, debe de causar incapacidad, daño, y debe de haber durado más de 6 meses. Y es más común en hombres. Me parece que les preguntan esto. O sea, que cuánto tiempo debe de haber estado como que esta actitud presente como para que algo sea considerado como parafilia. Y pues recuerden, siempre 6 meses para poder ser considerado como un trastorno. Ahora, tenemos la que involucra pues, bueno, más bien estos trastornos parafílicos pues van a involucrar a personas que son incapaces de dar como un consentimiento o de defenderse, ¿no? Como por ejemplo los niños, las personas que pues ya están fallecidas o pues los animalitos. Vamos a ver primero, bueno, algunos trastornos parafílicos, o sea que sí son considerados trastornos, que pues igual yo creo que ya han de haber escuchado, y estos llévenselos de memoria, les van a preguntar cualquiera se los van a preguntar, se los prometo. El masoquismo pues son aquellas personas que obtienen placer de ser humillados, golpeados, o sometidos a algún tipo de sufrimiento, y pues por medio de ello pues obtienen placer. Estas son las personas masoquistas. No los confundan. No los confundan con los sadistas. O sea, los sadistas son como la contraparte, que pues son aquellas personas que pues gozan de causarle sufrimiento físico o psicológico a otra persona. La pedofilia pues ya sabemos, ¿no? Que pues estas personas que mantienen actividad sexual con niños. Y el exhibicionismo pues es esta exposición de los genitales a una persona de manera desprevenida. O sea, una persona que no te dio su consentimiento y pues tú vas y ahora sí que te exhibes, ¿no? Entonces, pues estas personas obtienen placer por medio de hacer esto. El travestismo, pues aquí entra dentro de los trastornos parafílicos, pero pues es cuando obtienen placer por el simple hecho de vestirse con prendas del sexo opuesto. Pero
esto, o sea, placer, o sea, de una manera enferma, o sea, no nos estamos refiriendo como a cuestiones de identidad y todo eso, no, o sea, son personas que disfrutan de ocupar ropas del sexo opuesto para obtener pues este placer sexual. El froteurismo es cuando pues un hombre lo dice, ¿no? Cuando hay tocamientos o fricción contra otra persona que no ha dado su consentimiento. Importante, recuerden, los trastornos parafílicos son hechos con personas que no dieron su consentimiento o que no se pueden defender. Y el voyerismo, que es pues la obtención de placer al ver a una persona de manera desprevenida, que está desnuda o pues en proceso de, ¿no? O dedicada pues a alguna actividad sexual. Entonces, voyerismo, yo siento que de todos estos, los otros pues tienen como que más o menos tiene sentido, ¿no? En su nombre. Pero nada más acuérdense de esta porque a lo mejor se los preguntan, ya que pues no está tan intuitivo el nombre, ¿no? Acuérdense, voyerismo, que pues son esas personas que disfrutan de observar a otras personas que están desnudas o que están desnudándose, ¿no? Y el fetichismo pues son personas que ocupan objetos inanimados, o que pues te obtienen igual placer por alguna parte del cuerpo, ¿no? O sea, como por ejemplo los pies o algo así. Tenemos a las disfunciones, que pues las disfunciones pues como su nombre lo dice, son problemas sexuales que afectan pues la sexualidad, ¿no? La salud sexual. En este caso pues son síndromes clínicos con una alteración de manera persistente o recurrente, que pues causan gran impacto en la satisfacción tanto de la persona como de la pareja involucrada. Primero vamos a abordar a las mujeres y después a los hombres. ¿Qué problemas o qué disfunciones pueden tener las mujeres? Estos igual se los preguntan, les marqué aquí como que los más preguntables, pero pues igual no está por demás revisar los otros. Que pues los más preguntables son estos, que es el vaginismo, o sea, que es la presencia de dificultades para permitir la penetración vaginal. Y la dispareunia, que es el dolor de manera pues persistente y recurrente con la penetración o los intentos de. No confundan con por favor. No lo confundan para nada. Se los pueden preguntar y les pueden poner ahí en el caso tanto estos dos conceptos. Entonces sepan diferenciarlos. Ahora, también pues las mujeres pueden tener problemas con la ausencia de pensamientos o fantasías, con la ausencia o la disminución de sentimientos de excitación o placer, la disminución o la ausencia del interés sexual, la disminución de la lubricación vaginal y la ausencia de los orgasmos o que los tengan pero de manera menos intensa. Y ahora vamos a ver a los hombres, ¿no? Que en este caso pues vemos por ejemplo la eyaculación precoz, que pues los puede llevar a sentirse frustrados o evitar pues tener esta intimidad, ¿no? Por lo mismo de pues que los van a juzgar. También, bueno, yo creo que sería el preguntable. La dispareunia pues es lo mismo, ¿no? O sea, el dolor recurrente y persistente durante la actividad sexual. Tenemos la disminución o ausencia del interés sexual, la incapacidad para obtener o mantener una erección y la ausencia de orgasmos o la disminución justamente de su intensidad. Bueno, y también es el más preguntable. Y ya, con esos. Continuamos. Una disculpa, tuve que atender algo y le puse pausa, pero seguimos. Pasamos de las disfunciones, ahora vamos a pasar a pues todos estos conceptos de orientación sexual, género, y todo, ¿no? O sea, vamos a ver primero, pongo mi marcador. Vamos a ver primero los conceptos. Aquí pues así venía en el orden de los resultados de aprendizaje.
Pero a mí me gustaría abordar primero unos pequeños conceptos para situarlos como que en generalidades y ahora sí poder abordar pues más a fondo pues este tema, ¿va? Nos vamos a ir a esta diapositiva que ya es casi al final, que son pues estos conceptos que a mí pues me gusta abordarlos primero sobre conceptos de diversidad sexual, ¿no? Que está en la página 153. Entonces, primero, ¿qué es el sexo? El sexo pues son estas características meramente biológicas, genéticas, hormonales y anatómicas que diferencian a las mujeres y a los hombres. O sea, se trata de algo más biológico. El género pues son todos estos como roles sociales, valores que se les asignan a las personas como mujeres o como hombres, ¿no? Por ejemplo, que pues los hombres tienen que ser los proveedores de la familia, que las mujeres tienen que ser las amas de casa, ¿no? O sea, un ejemplo de roles de género, o sea, el género son como todas estas valores, responsabilidades, roles que se les asignan a las mujeres y a los hombres por su sexo biológico, ¿no? El erotismo pues se trata de esta capacidad de experimentar pues todo esto, ¿no? O sea, el deseo, la excitación y el orgasmo, pero pues se ve influenciado por vivencias psicológicas que están, bueno, también incluye vivencias psicológicas y simbólicas asociadas pues veramente al placer. La vinculación pues es esta capacidad que tenemos de poder desarrollar vínculos, sentimientos, amor, amistad con otras personas. Otros conceptos importantes, la reproductividad. No solamente nos referimos como que a tener hijos, ¿no? Sino que también pues abarca como el crecimiento o la realización de una persona. La orientación sexual, que es pues es esta atracción tanto erótica como de manera emocional hacia otras personas. Aquí es donde encontramos todas las orientaciones que, pues seguramente ya habrán escuchado o si pertenecen a alguna, ¿no? Por ejemplo, la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la sexualidad y la pansexualidad, que solamente es así como muy superficial porque pues sabemos que hay muchísimas, ¿no? Entonces, pues son como que las más mencionadas aquí. La identidad de género, pues es esta vivencia que uno vive internamente, pues del género, ¿no? Y que puede ser o no coincidente o igual con el sexo asignado al nacer. La identidad sexual, pues es este proceso mediante el que nosotros integramos el sexo, o sea, el ámbito biológico, el género, la identidad de género, la orientación sexual y el factor afectivo, ¿no? Todo esto lo integra la identidad sexual. Ahora sí, regresamos a la diapositiva donde íbamos a empezar. Aquí. Ahora sí, esos conceptos que les acabo de mencionar, sí o sí, analícenlos, vuélvanlos a leer hasta que pues los tengan aquí ya bien frescos, bien presentes, porque les pueden preguntar cualquiera de ellos o en qué consisten o un ejemplo y que ustedes digan, esto hace referencia a identidad de género, ¿no? O a sexo o así. Entonces, pues, ténganlos en cuenta. Les gusta preguntar conceptos. Y ahora sí, vamos con la identidad de género, que pues se supone que una armonía buena entre la identidad de género y el sentido personal de uno mismo es pues algo saludable, es algo esperable para tener un bienestar, ¿no? Ahora, se le conoce como disforia de género, según la bibliografía que viene aquí, como a la situación en que pues hay una incongruencia entre el sexo biológico y la identidad de género.
Em, o sea, por ejemplo, una mujer, em, sexo biológico me refiero, pero que pues su identidad de género, o sea, todos estos puntos que, que les expliqué como pues el género, la orientación sexual, pues pues no son congruentes, por así decirlo, con su sexo asignado al nacer. O un hombre que pues al revés, ¿no? O sea, un hombre, sexo masculino, biológicamente hablando, pues no tiene como que todas estas congruencias con su identidad. Entonces, pues, de esto se trata la disforia de género. En la bibliografía pues viene así como este concepto, entonces ese sí, llévenselo por si se los preguntan, porque sí se los pueden preguntar. Ahora, la orientación sexual es pues la manera en que pues tenemos la atracción hacia otra persona, ¿no? Ahora, la OPS lo define como la organización específica del erotismo y o el vínculo emocional de una persona en relación con el género de la pareja involucrada en la actividad sexual. Bueno, puntos importantes es que pues alguien con una orientación homosexual pues normalmente puede involucrarse en relaciones homosexuales y ya, ¿no? Pero también lo importante es que una persona que tenga una orientación que su orientación que él reconoce como heterosexual, pues también esta persona puede tener experiencias homosexuales y no por eso esta persona se va a identificar como homosexual, sino que pues la persona pues se siente cómoda identificándose con la orientación heterosexual. Ahora, la conducta sexual pues suele alinearse con la orientación sexual, pero pues es mucho más flexible, eso es a lo que me refiero con esto. O sea, no porque una persona pues que se identifica con orientación heterosexual, pues esta persona no va a tener solamente interacciones con con personas del sexo opuesto, sino que pues estas personas pues pueden experimentar pues otras vivencias, otras experiencias con personas incluso de su mismo sexo, pero pues como les digo, ¿no? O sea, nos referimos meramente a la conducta sexual, no estamos abarcando a la orientación sexual. Entonces, pues es importante saber que la conducta sexual es más flexible y no está relacionada meramente o no es a fuerzas como un indicador de la orientación sexual. De la orientación que cada persona tenga, ¿no? Como por ejemplo la heterosexual o la homosexual o la bisexual, o sea, no tiene nada que ver. La conducta sexual es aparte de la orientación. Ahora, algunas teorías que se sacaron como para explicar la orientación homosexual, porque pues sabemos que las personas van a querer justificar por qué razones es el hecho de las cosas. Entonces pues ha habido diferentes teorías, ¿no? Primero pues tenemos a las teorías psicológicas, también tenemos que se han estudiado pues factores biológicos y ya, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunas teorías psicológicas que han salido a lo largo del tiempo, que pues obviamente no tienen ningún fundamento real, ¿no? Pero pues que estas teorías que en algún momento tuvieron su peso, pues queriendo o no, han creado pues mucha discriminación o muchos estigmas. Entonces pues es importante nada más conocerlas para que sepan que pues realmente estas teorías psicológicas pues no tienen como que un peso real pues en la orientación homosexual. Primero, pues antes, ¿no? Se pensaba que la orientación homosexual venía de experiencias traumáticas en los niños, o sea, en la infancia, ya sea abuso sexual o negligencia. Y también pensaban que estaba relacionado con que el tutor, el progenitor,
este del sexo opuesto. O sea, por ejemplo, el niño que era más apegado con su madre, ¿no? O la niña que era más apegada con su padre. Entonces, pues, por eso es como que pensaban que por mm, causa de la ausencia de alguno de los padres y como más apego al otro, era como, o bueno, al padre del sexo opuesto al niño, pues era como una influencia que tenía que ver con la orientación sexual. El- la orientación sexual. Entonces, pues también pensaban que también la influencia de experiencias homosexuales de manera temprana, em, pues actuaban como refuerzos de manera positiva en la adolescencia y la preadolescencia y predisponían a las personas a desarrollar pues la orientación homosexual, pero pues, o sea, de todas las que les mencioné, pues ninguna tiene como un fundamento real, la verdad. Pero pues son teorías que fueron sacando a lo largo del tiempo. Tristemente, pues han causado muchos estigmas en alrededor de la orientación homosexual. También tenemos factores biológicos, que pues son teorías que también han sido invalidadas eh, hasta cierto punto, ¿no? Ya que pues aquí se pensaba que pues los factores biológicos pues también tenían una presencia o una influencia en lo que era la orientación sexual. Y pues aquí nos muestran que de acuerdo a unos estudios que se realizaron a personas homosexuales, mostraban que había más probabilidad de que alguien sea homosexual cuando se tenía un hermano que tenía una orientación homosexual. También otros investigadores mencionaron que había la presencia de un patrón de heredabilidad ligado al cromosoma X y que las diferencias entre los niveles hormonales prenatales o en la estructura del sistema nervioso central pues intervenían también en la orientación sexual, ¿no? Pasamos a bueno, igual seguimos hablando sobre la orientación homosexual, que bueno, ya nada más para definir, pues es la atracción sexual hacia una persona de el mismo sexo. Y aquí, importante, la homosexualidad pues no es considerada una enfermedad, pero anteriormente, pues de manera preocupante, estas, la APA y la OMS, pues antes sí la consideraban dentro de, incluso el DSM-5 lo consideraba como una enfermedad o algo patológico, y por suerte pues ya han habido cambios, se han actualizado y tenemos, por ejemplo, a que la Asociación Psiquiatra Americana o la APA removió pues justamente la homosexualidad de la clasificación de sus trastornos mentales, y también la Organización Mundial de la Salud, o sea, imagínense, la OMS retiró la homosexualidad, y esto no tiene mucho, o sea, eso es relativamente reciente, o sea, imagínense, en 1992. Y bueno, un tema importante o de mucho debate últimamente o en estos tiempos ha sido de que los padres con orientación sexual homosexual, pues muchos han salido a debatir que pues ellos no deberían de criar hijos, no deberían de adoptar. Entonces pues todos estos pues cuestiones como críticas o estigmas que tienen pues han sido reforzados justamente por todas estas malas ideas que se tenían o la falta de información, desconocimiento. Entonces pues es importante saber que ahorita pues ya se sabe que pues obviamente los resultados de la crianza pues o sea no van a afectar en la orientación bueno, más bien la orientación sexual de los padres pues no va a afectar los resultados de crianza en los niños, o sea no va a intervenir pues en su desarrollo de su orientación sexual. Y también que la orientación homosexual de uno de los padres pues no aumenta como que esa, o sea, no aumenta como que esa posibilidad de que su hijo tenga la misma orientación sexual, o sea, no.
no tiene nada que ver, pero pues de toda esta crítica, debate, pues ha sido fruto pues de todos estos años donde se ha estigmatizado, donde se ha discriminado, donde hay falta de información, pero pues, o sea, ya ahorita sabemos que pues realmente no es así y hemos visto pues ya estos cambios que pues son grandes cambios, ¿no? Donde pues ya se deja de considerar una enfermedad y pues ya se le ve como, o sea, simplemente una orientación sexual más. Vamos a ver ahora qué es la diversidad sexual o sexogenérica, ¿no? Es lo mismo. Bueno, primero, pues la diversidad sexogenérica pues parte del reconocimiento de que pues todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen el derecho de existir, o sea, no hay problema mientras estos no, pues no violen los derechos de otras personas. Aquí, pues, vamos a revisarlo, que pues la diversidad sexual engloba las múltiples formas y opciones que tienen las personas de vivir, de comprender, de manifestar pues diferentes aspectos como su sexo, su género, su orientación sexual, así como los otros que ya les había mencionado en los conceptos iniciales. Y bueno, también pueden o no corresponder a lo establecido en las reglas sociales o lo que es socialmente aceptable, ¿no? Morales o de acuerdo a su cultura. Ahora, todas las personas, pues sabemos que todas las personas somos distintas, ¿no? O sea, no hay nadie como que se repita, sino que pues cada individuo es diferente, somos únicos y diferentes. Pero, pues eso ya lo sabemos, pero pues la diversidad debe de ser considerado también como algo normal, ya que al ser que nadie es igual, pues obviamente va a haber una gran diversidad y pues eso es algo natural y es uno de los principales aspectos que pues nos definen, ¿no? O sea, como tal, no hay que limitarnos a lo que es socialmente considerado como normal o de acuerdo a tu cultura lo que es considerado como normal. Entonces, pues simplemente hay que aceptar el hecho de que somos personas distintas, somos únicas y por lo mismo, pues también hay una gran diversidad sexual o sexogenérica. Algunos puntos importantes es que la diversidad sexual promueve una aceptación en todas sus formas y también busca crear un entorno donde las personas se sientan valoradas y respetadas. También reconoce el derecho de cada persona a definir y expresar su propia sexualidad e identidad de género y enfatiza que pues o sea, todas las personas pues tienen su derecho de la autonomía y de la libertad individual, ¿no? Importante, la salud sexual pues requiere de un enfoque positivo y de manera respetuosa de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como esta posibilidad de tener experiencias placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Importante. Este concepto también, bueno, estos se los preguntan también. Recuerdo que se los preguntaron el año pasado, pero aunque no se los pregunten, es importante que ustedes pues lo analicen, ¿no? Para que todas las personas pues alcancen y mantengan una buena salud sexual, se debe respetar, proteger y satisfacer los derechos sexuales. También no tiene sentido querer clasificar a las personas, a las expresiones como algo bueno o malo o como algo normal. Entonces, pues es importante esto, ¿no? O sea, aquí pues como lo que les decía, todos somos diferentes y pues no tiene sentido como que etiquetar o encasillar en algo a las personas, ¿no? Sino pues hay que aceptar que pues todos somos diferentes y por lo tanto pues siempre va a haber mucha diversidad. Ahora sí, bueno, estos conceptos que ya los vimos, que igual estos sí llévenselos bien grabados y vamos con el lenguaje incluyente, que pues yo creo que ya muchos ya lo conocerán, ya lo aplicarán y qué bueno. Pero bueno, en caso de que no, o si quieren saber un poquito más, pues el lenguaje incluyente es aquel que reconoce la necesidad de incluir
a todas las personas, especialmente aquellas que pues no se identifican con algún género, como por ejemplo el masculino o el femenino, y pues busca evitar pues toda esta exclusión que siempre ha estado presente, ¿no? Y la discriminación a través del uso del lenguaje. Aquí pues tenemos el género neutro. El género neutro como tal busca crear un lenguaje que incluya a las personas, ahora sí que de géneros binarios, o sea, masculino y femenino, y no binarios, ¿no? O sea, ya los incluye, para generar pues contextos, como les decía, de respeto hacia la diversidad. Y pues aquí es como, por ejemplo, el uso de la letra E en las palabras como todes, como cuando alguien dice todas, todos y todes. Entonces pues es importante que lo sepan. Y bueno, también unas estrategias que podemos implementar a nuestra vida diaria para pues para ir ocupando el lenguaje incluyente, ¿no? Y para obviamente no faltar el respeto a nadie, para ayudar a la no discriminación y para evitar la exclusión, ¿no? Algunos de ellos importantes que podemos encontrar es que debemos de utilizar los nombres o pronombres que las personas nos digan con que se sienten más cómodos, como por ejemplo alguna persona que prefiera que le hables de él, de ella o de ella. También no usar términos relacionados con la diversidad como insultos o de manera pues grosera, ¿no? O sea, como para ofender a alguien. Y pues no realizar o compartir chistes o expresiones que se burlen o estigmaticen o discriminen a pues la diversidad sexual o de género. Igualmente, evitar el lenguaje sexista, eliminar expresiones que discriminen o estereotipen por género, como por ejemplo el hecho de decirle a alguien que no, ella es machorra o él es afeminado. Eso está mal. Y pues también usar términos neutros y pronombres genéricos e inclusivos, como por ejemplo, o sea, en vez de decir aquí en vez de decir maestros, que pues si recuerdan pues casi siempre dicen maestros y pues ya no, eso ya incluye a maestros y maestras, ¿no? Pero pues justamente si ocupamos estos términos neutros, pues nos evitamos estar utilizando este lenguaje pues como que está excluyendo a los demás, ¿no? Porque hay personas que pues no se van a identificar con ellos. Entonces pues para mejorar esto podemos decir, por ejemplo, en vez de maestros y decimos docentes, o podemos decir en vez de alumnos decimos estudiantes, o en vez de o así, o cualquier, o podemos también dirigirnos como personas, ¿no? Entonces pues es importante que todas estas estrategias ustedes las apliquen para pues justamente ayudar a la no discriminación y evitar la exclusión, así como pues ayudar a que nadie se sienta mal, ¿no? Y pues no tiene nada de malo. Espero que ustedes ya lo apliquen en su vida diaria y pues pues está chido, ¿no? Que ya se haya implementado más. Yo creo que como profesionales de la salud pues es muy importante saber esto, ya que pues nosotros tratamos con personas y de nosotros depende también que esas personas se sientan pues cómodos con nosotros, ¿no? Entonces pues es importante. Ahora, hasta aquí llega el tema de salud sexual, o sea, la unidad 8. Entonces, ahora sí, vamos terminando la unidad, el bloque 2 de salud mental. Entonces, pues nada más me queda decirles que mucho éxito, chicos. Espero que les vaya súper bien en sus exámenes, en sus finales, en sus departamentales y en sus extraordinarios. Nunca es tarde para salvar el año. Entonces, no se preocupen. Los exámenes salen porque salen. Solamente pues no se rindan y no hagan caso a comentarios pues maliciosos que luego hacen ahí en redes sociales.
Y bueno, aquí les dejo la bibliografía básica. El resumen fue basado completamente en la bibliografía básica que pide el Departamento de Salud Mental. Ahora sí, me despido de ustedes y mucho éxito.